Ya, estamos grabando ahora. Entonces vamos a empezar con la definición de función, ¿ya? Lo vamos a ver de esta manera. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Tenemos a una muchacha aquí, ¿verdad? Ustedes deben conocerla, una artista de cine. Y la tenemos acá al otro lado. ¿Qué tienen de distintos esta dama? Uno está con rulo y el otro tiene pelo liso. Exactamente. Entonces, ella llegó con el pelo ondulado y entró a la peluquería a hacerse eh, un Un corte cambio de de look. pelo y alisado, ¿no es cierto? Sí. Entró y salió de otra forma, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, las funciones tienen que ver con eso. Esto es para que ustedes lo recuerden para siempre. Entra una X llamada variable independiente, yo les voy a explicar después por qué se llama independiente, entra a una función lo toma a ese X y lo convierte en otro número llamado Y. Y este Y se llama variable dependiente. Este depende de esta, por eso que esta se llama independiente y dependiente, depende de X. ¿Sí? La notación es, la función toma la X, con lo que esté ocurriendo con la función la transforma y lo convierte en un I. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Sí. Ya, entonces ahora vamos a pensar que esta peluquería es una función, ¿sí? En la que un número entrará a esta función y saldrá convertido en otro número, como lo expliqué recién. Entonces supongamos que vamos a elegir la siguiente función, ser el doble de un número. Esa es la función que vamos a elegir. Entonces, cada número que va a entrar a esta función va a entrar como un número X y va a salir convertido en el doble de ese número X. Entonces, si lo ponemos con números, por ejemplo, el 1 va a entrar a la función, ¿verdad? Y va a salir convertido en 2. ¿Por qué 2? Porque el doble de 1 es 2. Y esta función se llama función el doble de un número. Y luego podría seguir con el 2, ¿no? Va a entrar a la función, saldrá como 4. El 3, el doble de 3 es 6. El doble de 4 es 8. El doble de 5 es 10, ¿no? Ahora supongamos que este número es un X cualquiera. Por eso que aquí al principio le llamé X, ¿no? Un X cualquiera. ¿Qué va a hacer? Va a entrar a la función y va a salir el doble de X, ¿no? Si yo hubiese querido saber por ejemplo, el 10, para saber qué es el doble de este número, el 5 lo multiplico por 2 y me da 10. El doble de 5, 10. El doble de 4, 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. Eso significa hacer el doble. Entonces aquí lo que hice fue tomar el X y salió el doble de X, que es 2 por X, ¿no? Ese 2 por X va a ser el nuevo Y, porque ya esto ya no se va a llamar X, ahora se va a llamar 2 por X, pero a ese 2 por X le vamos a llamar Y. ¿Por qué le llaman así? Es para diferenciarlo de otras. En la matemática siempre se usan eh, letras, símbolos, como para diferenciarlo de otras cosas, ¿ya? Y en general las funciones, cuando hablamos de función, se ocupa la X y la Y, pero también se pueden ocupar otras letras, y lo vamos a ver más adelante. Entonces la función que toma la X va a ser igual a 2 por X igual Y. En nuestro ejemplo, la expresión que define esta función, ser el doble del número, va a ser esta expresión, ¿sí? Que les acabo de mencionar.
En palabras sencillas, la función toma la x y la multiplica por 2. Ahora supongamos otro ejemplo, una función, un número más 3. ¿Cómo va a salir expresado? Como f de x igual x más 3. ¿Por qué? Porque entra la x, ¿no es cierto? Y va a salir, acá al otro lado va a estar el resultado de la salida, va a tomar a la x y le va a sumar 3, como dice función un número más 3, ¿no es cierto? Otro ejemplo, función un número multiplicado por 2 y sumado 5. Entonces, ¿qué está haciendo esta función? Está tomando a la x, la función toma la x, lo multiplica por 2 y le suma 5. Ahora, no necesito hacer todo esto, pero si me complica lo hago, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las variables de la función? Como lo dije anteriormente, va a ser una variable independiente y una variable dependiente. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver cómo se escriben estas variables. Existe una relación, Profe, ¿sí? tengo una duda. Sí, dígame. En matemática no entiendo muy bien el significado de esas letras, como el F, la X, así como en una... Solo es ponerle un nombre. Es en vez de decir función todo el rato y colocar función de X, tanto, uno lo abrevia con una letra, ¿sí? Entonces en vez de poner función pongo una F nomás. Pero lo importante es que Ah, entienda lo que... pero, ¿sí? pero la X y la Y, ¿qué significan? O sea, la X y la Y. Significa un número cualquiera. Es para no estar diciendo todo el rato, por ejemplo, entre el 5 sale el 10, entre el 7 sale el 14, entre el 8 sale el 16. Entonces no puedo estar repitiendo para todos los números que existen, ¿cierto? Porque tendría que estar mucho rato. Ah, Entonces tomo y o digo, sea, es como abreviar, es como decir, va a ser un X cualquiera, un número cualquiera, sí, ¿sí? Entonces, ese sí. X es un número en realidad, es un número X, que la función va a tomar a ese número X y lo va a transformar en un Y. Es decir, va a ser otro número distinto, no va a ser el mismo X que entró, ¿sí? Pero Sí. a medida que vamos O sea, ¿sí? Gabriel, ¿verdad? o se- sí, soy Gabriel. Ya. O sea que la X y esa, la Y, esas letras pueden en esencia ser cualquier cosa, simplemente representan como un número, así como, no Sí, entiendo. representan un número, representan Ah, una vale, cantidad de números, ¿sí? sí, Una sí, cantidad de números. Más sí. adelante se ponen restricciones. Entonces uno dice, este número X va a ser siempre positivo, ¿sí? Entonces yo no puedo elegir un negativo ahí. Va a ser un Ah, X, otra cosa, pero otra positivo. cosa, disculpe. Sí, Disculpe, otra cosa. Se escucha mucho ruido o música, pero no es de acá, es de afuera. ¿Puedo apagar el audio mío para que usted siga continuando con la clase? Yo la estoy escuchando. ya, pero tú escuchas el ruido aquí, es donde estoy yo, No, O se sea, refiere escucho a la... su casa. de mi casa. No, de la casa de él. Ah, Que no sé claro, si se escucha, es que no sé si se escucha en mi audio, pero hay mucho ruido aquí afuera en mi casa. ya. Entonces, Gabriel, cuando tú necesites preguntarme, eh, pones el audio y me preguntas y después Sí, lo apagas, ¿sí? sí, Para que así no sí. tengamos problemas. Yo por ahora no escucho ningún ruido acá, pero también me puede suceder que empiece alguien a trabajar a los pies de mi casa, ¿sí?
¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, mire, vamos a ver un ejemplo, Sí. como vamos a aterrizarlo, ¿sí? Porque es para que ustedes vean que esto se puede usar en la vida cotidiana, en las cosas que hacemos. Un ejemplo de la vida cotidiana. Existe una relación, dice este ejemplo, entre el número de minutos que hablamos cuando realizamos una llamada desde un celular de prepago. Yo no sé si todavía está vigente esto, ¿no? O sí, ustedes díganme. Eh, Pero no lo escuché, profe. ¿Qué dijo? lo que pasa es que yo no sé si todavía uno puede comprar como minutos a través del celular. ¿Se puede Sí, todavía? sí se puede, sí se puede, sí se Ya. puede. Y a eso se le llaman como minutos de prepago, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Entonces este ejemplo tiene que ver con eso. Realizamos una llamada desde un celular de prepago, ¿cierto? Y el monto que debemos pagar, es decir, si yo hablo una cierta cantidad de minutos, me va a salir una cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces hay una relación entre lo que hablo y lo que pago, ¿sí? Entonces, Sí. en cierta compañía, una persona habla un minuto y debe pagar 180 pesos. Yo no sé cuál es el precio exacto, este es un ejemplo nomás, pero no sé si andará cercano o nada que ver. Pero supongamos que la persona habla un minuto y paga 180 pesos. Entonces, si esa ¿Ya? persona habla 2 minutos, va a pagar Ciento, 360, 300. ¿cierto? Y así sucesivamente. Es decir, aquí fíjense en el esquemita de acá a la derecha. Dice, un minuto va a ser la entrada, ¿Se le ¿sí? pegó La el internet a variable de... mí? ¿Cómo? Profe, se le pegó el internet, no entendí qué dijo. Ah, ya. Ahora sí, Sí, ahora sí. ya. Minutos va a ser la variable de entrada, la variable independiente, ¿sí? Y Ujú. dinero que pago va a ser la variable dependiente. Se fijan que el dinero que pago va a depender de los minutos que hablo, ¿sí? ¿Lo ves? Entonces, por eso siempre esta variable va a ser una variable dependiente y la variable independiente. Entonces, un minuto voy a pagar 180 pesos. 2 minutos, 360. 3 minutos, 480, y así sucesivamente. Vamos a ver para un X cualquiera, un número cualquiera, como delante preguntó Gabriel. Un número cualquiera, si le aplico esta función y yo sé que cada minuto debo pagar 180 pesos, entonces va a ser 180 por X. Es decir, Profe, ¿sí? tengo una duda. Ya sí. Entiendo lo de que 180 por X igual a Y, pero no ¿Sí? entiendo lo que dice al principio de la fórmula F entre paréntesis X. ¿Eso a qué equivale? Ya. Es porque recuerden que estamos hablando de una función. ¿Se fijan que aquí está la f? Sí. Entonces lo que está diciendo es que la función toma la x y le hace un proceso. Entonces por eso se dice f de x. Ah, X, porque es una función. claro, toma la función, toma la x y le va a aplicar lo siguiente. A la x la va a multiplicar por 180. Y al multiplicarla va a salir convertido en un número que va a ser la y. ¿Sí? Ah, ya. Por eso Vale. siempre se escribe f de x, porque la función está tomando a la variable independiente x y le está aplicando esto en este momento, ¿sí? Después vamos a ver otros ejemplos, les va a estar aplicando otra cosa, ¿sí? Pero en Mm. este minuto está aplicándole esto. ¿Por qué? Porque necesita saber para cualquier tiempo cuánto me va a costar, ¿no es cierto? Entonces después, ¿qué hacen estas oficinas de prepago? Toman esta formulita nomás, es como una fórmula, ¿no? Y, y cuando la persona habla, entonces puede tener inmediatamente el resultado.
Entonces, por ejemplo, la persona habla aquí 7 minutos y ya voy a saber cuánto me va a salir. Lo que tengo que hacer es multiplicar por 180 y tengo el dinero que debe pagar esa persona, ¿sí? Pero puede que esa persona después hable 7,1 minutos, ¿se fijan? O 7,52 minutos. Puede que vaya variando, esa cantidad va a ir variando. Una duda, ¿Sí? profe. Aparte de lo que serán estas videoconferencias para responder dudas y así, también se le puede preguntar por WhatsApp, por chat. Sí, me puede preguntar. ¿Ya? Vale, Lo muchas gracias. importante es que no sea tarde, ¿sí? Como vamos a poner No, como sí lo una sé. hora. Sí, yo creo que todos los profesores le han dicho lo mismo. Es para que uno también pueda descansar y tenga energía para el otro día. Sí. Entonces, Sí, de hecho ya muchos profesores han puesto horarios en los que responden dudas. sí, pero me puede preguntar las dudas que tenga, ¿ya? Va a ser, tengo una pregunta también. ¿Va a ser constante esto de las conferencias los viernes Sí, o va a va a elegir ser otro día? constante, va a ser constante. ¿Pero se va a Porque fijar el día viernes sí, o...? yo Ah, ya. en partida yo creo que va a seguir siendo el viernes, quizás a lo mejor un poquito más tarde, pero va a ser el viernes, ¿ya? Que tengo Ya. que terminar con otros cursos también. Por eso, y las plataformas las están ocupando los profesores durante la semana. Entonces, también por esa razón es como cada día le dan a cada profesor de asignatura un día, ¿sí? Mm. Ya. Entonces, a la X le llamamos variable independiente, ¿sí? Y en este caso esta variable independiente se llama número de minutos hablados, ¿sí? A la Y le llamamos la variable dependiente, y en este caso es el dinero que debemos pagar por hablar por el celular. Entonces, ¿se acuerdan que yo dije en un principio que era una variable independiente y acá una dependiente? ¿Se fijan cómo se usa y por qué depende una de la otra? Entonces, definición formal. Ahora vamos a ver una definición formal. Formalmente, una función es una relación entre dos variables, ¿sí? Como vimos delante, entre una variable de entrada y una de salida. De manera que a cada valor de la primera variable le corresponde un único valor de la segunda. Si ustedes se fijaron, al valor, por ejemplo, 1 minuto, le corresponde 1 por 180 pesos, es decir, esa persona va a pagar 180 pesos, ¿cierto? Pero si habla 1 minuto, no me va a dar 180 pesos y luego 190. No sé si me entienden. Va a ser siempre un único valor de salida, ¿no? Que son los 180 pesos. Ah, siempre va a ser Para, el mismo, no, nunca va a cambiar. exactamente. Lo que está diciendo es que este valor de entrada no va a tener dos valores de salida, ¿sí? Ah, ya. Por ejemplo, 1 minuto solo será 180 pesos. Pero no me pueden cambiar el asunto y decirme es 180 pesos y 190 también. No. O sea, siempre va a No, ser es solo 180. exactamente. Para 2 minutos solo va a ser 360. Para 3 minutos solo va a ser 480 pesos. Eso es lo que está diciendo lo que significa ser una función. ¿Sí? Nunca vamos a tener dos valores de salida. Dice, para cada valor de la primera, o sea, de la variable independiente, le corresponde un único, esto es súper importante, un único valor de salida, ¿sí? En la segunda. A estas variables se les denomina independiente, que corresponde a la primera variable, y se le asigna por la X, y la dependiente, que se deduce de la independiente, ¿verdad? Y que generalmente se anota por la variable Y. Ahora vamos a ver qué significa evaluar una función. ¿Está claro hasta ahí lo que es la definición de función?
¿Qué cosa? ¿Está claro hasta aquí? Sí, sí. Ya. Vamos a ver qué significa evaluar una función. Esto es súper importante porque después cuando tengan que rendir la PSU, generalmente esta es una pregunta típica, ¿sí? Evaluar la función en un punto tanto. De hecho, las pruebas que vamos a tener, yo siempre les voy a hacer una pregunta de ese tipo. Evalúe la función en tanto. Entonces vamos a ver cómo se evalúa, ¿ya? Evaluar una función consiste en determinar el valor de la variable dependiente dado el valor de la variable independiente. Solo eso. Fíjense, vamos a volver atrás. ¿Qué significa evaluar una función? Significa encontrar el valor de salida, ¿sí? Por ejemplo, evalúe la función en 1 minuto. Supongamos en esta función que estábamos viendo. Evalúe la función en 1 minuto, ustedes tienen que hacerle el proceso a la función, hacer esto, ¿no es cierto? Y decir finalmente el resultado de evaluar en 1 minuto va a ser 180 pesos. Eso significa evaluar una función, encontrar el valor de salida, encontrar estos valores de salida, ¿sí? Y eso lo preguntan mucho en la PSU. Entonces, veremos un ejemplo aquí. El dueño de una mueblería paga a sus trabajadores carpinteros un sueldo base de 250.000 pesos, más 5.000 pesos por cada mueble terminado. Entonces, considere las variables sueldo de un trabajador y cantidad de muebles terminados. ¿Cuánto sueldo recibirá un trabajador que hace 5 muebles en el mes? Entonces, aquí está haciendo una pregunta de evaluación de funciones, porque quiere saber cuánto será la salida, ¿sí? Lo que hay que Sí. pagarle a este trabajador por hacer 5 muebles en el mes. Entonces, cuando me preguntan esto, me están pidiendo en otras palabras que evalúe la función en x igual 5. ¿Por qué 5? Porque tenemos 5 muebles, ¿no? ¿Cuánto sueldo recibirá un trabajador que hace 5 muebles en el mes? Pero primero para eso vamos a ver cuál es la función que estamos aquí, en la cual estamos trabajando. Entonces, aquí yo realicé el ejercicio, ¿ya? Y vamos a ver cómo se debería hacer. La función independiente x es cantidad de muebles terminados. Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestro gráfico, entrada, la función que toma la x y la transforma en y, y esta sería la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? Entonces, en la variable independiente es la cantidad de muebles terminados. Entonces, si tengo un mueble, la función en 1, ¿se fijan? La función toma el 1 y ¿qué le hace? Tiene el sueldo base de la persona más 5.000 por un mueble, ¿sí? Es decir, es la función evaluada en el número 1. ¿Por qué eso? Porque el ejercicio decía que el dueño de la mueblería paga a sus trabajadores carpinteros un sueldo base, que serían los 250.000 pesos, más 5.000 por cada mueble terminado. Entonces, si queremos ver cuánto va a sacar de dinero este trabajador, va a ser el sueldo base más 5.000 pesos aquí, porque hizo solo un mueble. Entonces va a ser 250.000 más 5.000 pesos. Es decir, 255.000 pesos sacará este trabajador en este mes haciendo solo un mueble en el mes. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora, supongamos que hace dos muebles. El trabajador siempre va a recibir los 250.000 de base, ¿sí? Pero ahora la función va a estar evaluada en 2. Entonces voy a tener el sueldo base más 5.000 por 2. Y si hace 3 muebles, la función evaluada ahora en 3 va a ser 250.000 más 5.000 por 3. ¿Sí?
Y si yo le pongo un x cualquiera, va a ser la función que toma la x, le asigna un sueldo base de 250.000 más 5.000 por x. ¿Sí? Este x es el que va a ir variando según los muebles que haga este trabajador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo evalúo? Yo digo, si dice que es evaluada en 5, yo tomo la función, aquí no importa que aparezca con mayúscula o minúscula, tomo la función y la evalúo en 5. ¿Sí? O sea, va a ser 250.000 más 5.000 por 5. Exactamente. Entonces, aquí multiplico primero 5.000 por 5. Recuerden que 25.000. primero multiplicamos y después sumamos. 5.000 por 5 me da 25.000. Y a los 25.000 le sumo los Se lo sumo. 250.000 de base y obtengo 275.000 pesos. Entonces, un trabajador que hace 5 muebles en el mes va a recibir 275.000 pesos. Espérame, ahí, 275.000 pesos a fin de mes. ¿Sí? O también podría decir que la función evaluada en 5 es 275.000. Esa es otra manera de decirlo, pero es lo mismo. En la PSU le van a preguntar, evalúe la función, por ejemplo, en 7. Y ustedes tienen que sacar el valor final. ¿Sí? O sea, esa es la respuesta que debería estar ahí. Exactamente, esa es la respuesta. 275.000 pesos es la respuesta a este ejercicio. ¿Sí? A este que teníamos, ¿cuántos sueldos recibirá un trabajador que hace 5 muebles en el mes? O sea, el trabajador que hace 5 muebles en el mes va a recibir 275.000 pesos. ¿Sí? Yo en esta guía, en realidad me equivoqué porque yo les presenté muchas cosas aquí, pero yo debería haber hecho más ejercicios de evaluación de funciones, ¿ya? Entonces, si me permiten, yo la voy a arreglar esta guía y les voy a mandar una nueva guía para que trabajen, ¿sí? Esta es la que mandé recién en el grupo, pero voy a mandar otra, ¿ya? Y yo creo que hoy día mismo a la noche. Ya. Espere, o sea, Pero una duda. esta ya va a estar con nota, ¿o no? Sí, esta guía ¿Va va a a ser ser, evaluada? sí, va a ser evaluada. Ok. Ahora, lo que pasa es que la voy a cambiar porque necesito hacerles ejercicios aquí de evaluación de funciones que no los puse. Entonces, eso es lo que necesito Espere, cambiar. Ya, entonces, más ratito les mando la guía que tienen que ustedes hacer. Y la van a trabajar durante la semana y van a tener una duda, la próxima semana para enviarla. ¿Sí? una duda. Ujú. O sea, esta guía no es la que tenemos que hacer, es otra que nos va a pasar. Sí, que en esto se equivocó. Sí, esta es la guía, pero le tengo que agregar evaluación de funciones que no lo puse aquí, que es muy importante. ¿Ya? Eh, O sea, nos va a pasar esta guía, pero actualizada, como sí, arreglada. como arreglada. ¿Sí? Ah, vale. Actualizada. Sí, ¿Sí me entienden? sí. Es que es necesario, porque aquí empecé al tiro con esto y en realidad esto es como para una clase más, pero se los voy a explicar y después ustedes van a ver que en realidad necesitábamos ver más en esta guía, evaluación de funciones primero para poder después pasar a cómo completar una tabla que está aquí, ¿la ven? Entonces, esta tabla, cuando uno sabe evaluar bien funciones, esta tabla le resulta muy fácil, pero necesito que ustedes aprendan primero esto, ¿ya? Les voy a explicar.
lo importante que en esta clase quiero que quede bien claro cómo evaluar una función, ¿sí? Y de eso más que nada se va a tratar en los ejercicios que les voy a enviar posteriormente. Ahora, para cualquier función, porque ahora, después de que nosotros veamos esto, tenemos que ver lo que es una función lineal y una función afín. Vamos a trabajar en eso durante la próxima guía y la próxima que viene, ¿sí? Ya las funciones van a tener un apellido. No sé si ahora son todas funciones. Ahora estoy explicando el concepto de función en general. Pero después van a tener un apellido, una clasificación. Función afín, función lineal, función parte entera, función constante, función cuadrática, función exponencial, función logarítmica, función seno, función coseno, función tangente. Existen millones de funciones, muchas, ¿sí? No millones, pero muchas. Entonces, nosotros este año vamos a trabajar con la función lineal y afín. El próximo año tienen que trabajar con la función cuadrática, exponencial y logarítmica. Por eso que es importante que en esta clase les quede claro lo que es una función, porque teniendo eso claro, todas las funciones actúan de la misma manera. Solamente tenemos que tener cuidado cómo las evaluamos, después cómo las colocamos en una tabla, cómo graficamos, ¿ya? Pero por eso esta clase en general tiene que ver como qué es lo que es una función, cómo la trabajamos, y ya posteriormente, en la próxima clase, vamos a empezar a trabajar con la función lineal. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ahora, fíjense aquí. Todas las funciones tienen maneras de ser representadas. ¿Cómo se representan? A través de una expresión verbal, y vamos a volver al ejemplo al principio. ¿Cómo sería una expresión verbal? Yo digo, a cada número se le asigna su doble. ¿Se acuerdan que vimos eso como entrando? Entonces, una expresión verbal es decir la función en términos del lenguaje. A cada número se le asigna su doble. Segundo, también podemos representar la función de manera algebraica, a través de una expresión algebraica. ¿Cuál sería la expresión algebraica para esta función? A cada número se le asigna su doble. Sería f de x igual 2 por x. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Que dijimos, tomamos al 1, le aplicamos el doble del 1, sería 2, el doble de 2, 4, el doble de 3, finalmente el doble de x. ¿Sí? Entonces la función toma la x y le aplica su doble, 2 por x. Entonces la expresión algebraica va a ser esta expresión, esto que resultó al final, f de x igual 2 por x. ¿Sí? Pero también esta expresión algebraica la podemos representar en una tabla de valores. ¿Sí? Una tabla de valores va a ser una cosa como la que tenemos aquí abajo. Esta es una tabla de valores, en donde arriba, en la primera fila, se coloca la función. En esta columna se coloca la variable independiente. En la columna que sigue se coloca la variable dependiente y lo que va resultando de la variable al aplicarle la función. ¿Sí? Aquí va a ser, por ejemplo, mirando nuestro ejemplo, aquí tenemos al 1, le aplicamos la función, va a ser 2 por 1, me queda 2, luego el 2, 2 por 2, me queda 4, esto es lo que tienen que llenar ustedes en esta columna de la variable dependiente. 2 por 3 igual 6, 2 por 4 igual 8, 2 por 5 igual 10, 2 por 10 igual 20. ¿Se fijan? Entonces aquí tengo inmediatamente el resultado de I. El resultado de I aquí es 2, aquí es 4, 6, 8, 10 y 20. En cada fila tiene un resultado para I, ¿no?
Y posteriormente en esta última columna se coloca un par ordenado. Esto se llama par ordenado, X, Y. Yo les voy a explicar por qué se llama así. En donde primero se coloca la variable independiente y la variable dependiente. ¿Se fijan que es como seguir la lógica? Primero la independiente y la dependiente. Entonces, aquí el par ordenado va a ser 1,2. 1 que corresponde a la X, 2 que corresponde a la Y. Y así sucesivamente. 2,4, 3,6, 4,8, 5,10 y 10,20. Esa tabla se le llama vertical, pero también se puede colocar horizontalmente, ¿sí? Ahora, no nos vamos a detallar tanto en esto, porque la próxima guía les voy a pedir que llenen una tabla. En esta guía van a tener que solo hacer un repaso y evaluar funciones, que fue lo que les dije delante, por eso que tengo que actualizar la guía, ¿ya? Ahora, ¿qué hago con estos pares ordenados que aparecen aquí? Todos estos pares ordenados que están allí, yo debo pasarlos a un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Es un plano, ¿no es cierto?, como lo dice, que tiene dos ejes coordenados. Aquí tenemos una X, un eje coordenado horizontal y uno vertical. Este siempre se va a llamar X, que es el que corresponde a la variable independiente, y este siempre se va a llamar Y, que corresponde a la variable dependiente. Entonces, un gráfico en el plano cartesiano se colocan todos esos pares ordenados que me resultaron en la tabla, los que corresponden a la función dada, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el 1,2. ¿Cómo lo ubico en el plano cartesiano? Aquí estoy haciendo un recordatorio del plano cartesiano. Mire, antes de explicarle eso, vamos a hacer este recordatorio. Yo les mandé esta guía, pero acuérdense que la voy a actualizar, ¿ya? Vamos a agregarle algunas cosas. Entonces, en el plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares, como dije delante, ¿sí? Donde aquí estará siempre la X y siempre la Y. Y más que nada, son los nombres, ¿ya? Al eje X, o de las abscisas, también es el nombre que se le pone, ¿ya? Pero es el eje de las X, o el eje de las variables independientes. Es la recta horizontal, y el eje Y, o de las ordenadas, que también se le llama así, es la recta vertical. El punto de intersección entre ellos es el origen, y corresponde al punto 0,0. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, va a formar 4 cuadrantes aquí. Este es todo el plano, pero va a estar compuesto de 4 cuadrantes que se cuentan así, de izquierda a derecha: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante, ¿sí? Desde el 0 hacia la derecha van a estar los números positivos, y desde el 0 hacia la izquierda los negativos. Y en el eje Y, desde el 0 hacia arriba los positivos, y desde el 0 hacia abajo los negativos. Entonces, el plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos. Es decir, sirve para yo ubicar puntos allí en ese plano, los cuales se representan por coordenadas o pares ordenados, como les dije delante. Estos son las coordenadas o pares ordenados. 1,2, 2,4, 3,6, se les llama pares ordenados, o coordenadas también es el otro nombre que tiene. ¿Ya? Y según la figura que resulte, al tabular y graficar, eso no se lo he explicado todavía, pero se los voy a explicar en la guía que viene, vamos a tener distintas funciones. Entre esas, como les expliqué, todas las funciones que les mencioné delante.
y las que van a ver en los próximos años. Esto no, porque esto corresponde a otro curso. Entonces vamos a repasar haciendo primero, mire, aquí tengo unas actividades de repaso, ¿sí? Y en estas actividades de repaso, solamente tienen que colocar verdadero o falso aquí. ¿Se fijan? Esto va a salir en la guía que les voy a entregar. Esto sí va a estar porque es como un repaso de lo que hicimos. Aquí tienen que completar según lo que expliqué aquí del plano cartesiano. ¿Se fijan eso? Aquí tienen que completar eso con lo que corresponde. Por ejemplo, las funciones se representan en tienen que elegir uno de estos y colocarlo aquí. ¿Sí? En cada espacio que está borrado. ¿Lo ven? Eso es para repasar, solamente esto tiene que ver, esta actividad 2, tiene que ver con lo que les expliqué aquí, ¿sí? Con esta explicación de acá del plano cartesiano. Y quiero que lo practiquen y que lo repasen. Posteriormente aquí, en esta actividad, vamos a ubicar puntos en el plano cartesiano. Y ahora les voy a explicar cómo lo ubicamos puntos en el plano cartesiano. Entonces teníamos el 1,2, ¿cómo lo ubico en el plano cartesiano? Fíjense que el 1 corresponde a la X y el 2 corresponde a la Y. Entonces, lo siguiente, busco en la X el punto 1, ¿sí? Aquí está la X, busco el punto 1. El punto 1 está aquí, ¿lo ven? En el 2. Entre el 0 y el 2, exactamente. Luego busco el punto 2 en la Y, ¿no es cierto? Porque este corresponde a la Y. Entonces el 2 lo busco en la Y, y como el 2 es positivo, voy a subir por el punto 1 hacia arriba buscando el 2, ¿sí? Si hubiese sido negativo, debo bajar, pero me dio 1,2. Entonces me pongo aquí en la X 1 y subo hacia arriba hasta llegar al 2. Y aquí tengo el 2 que corresponde a la Y. Entonces ese puntito que está ahí corresponde al 1,2. ¿Sí? Ahora el 2,4 me pongo en el 2 y busco el 4. Subo hasta encontrar el 4. Ese puntito va a ser el 2,4. 3,6 me coloco en el 3. Se fijan que siempre el primero corresponde a la X. Entonces siempre tengo que partir de aquí, de la X. Me pongo en el 3 y subo hasta encontrar el 6. Ahí tendría el 3,6. 4,8, estoy aquí en el 4, subo hasta el 8 y ese sería el 4,8. El 5,10 va a ser, me pongo en el 5 y subo hasta el 10. 5,10 sería ese punto. Y una vez que yo tengo todos los puntos, ¿Qué pasó? ¿Se sí, fue de la grabación? sí, se fue de la grabación, pero ya volvió. Sí, parece que mi internet está con algunos problemas. Pero hasta ahí, ¿me entienden? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Sí. No, creo que no. No. Ya. Problema. Entonces, la actividad que viene después de eso, están viendo la pantalla, ¿cierto? No. ¿No? No. Ya, entonces me voy a volver a conectar acá.